Canto 19. Ulises y Penélope conversan. La cicatriz de Ulises. El divino Ulises se quedó en la isla planeando con Atenea la mortal venganza, y de pronto dijo a Telémaco: «Es necesario llevar a un lugar seguro esas armas. Si los pretendientes las reclaman, despáchalos con buenas palabras». Telémaco se apresuró a obedecer, y para ello llamó a su nodriza Euriclia, a quien dijo: «Mira, viejita mía, haz que se recojan las mujeres mientras retiro estas armas para que no les lleguen, como ahora, los vapores del fuego». A esto le respondió Euriclia: «Muy bien, pequeño mío. Me alegra que al fin te ocupes de las cosas. Pero ¿quién va contigo y te alumbra con una antorcha? Pues ¿no querés ver a las esclavas que podrían hacerlo?». A lo que Telémaco contestó: «Me ayudará ese extranjero. No va a estar mano sobre mano quien come de lo mío, aun cuando venga de tierras lejanas». Euriclia no perdió el tiempo en obedecer y cerró enseguida las puertas del palacio. Ulises y Telémaco se apresuraron a trasladar los cascos, los combados escudos, las afiladas lanzas, precedidos por la diosa Atenea, que llevaba una antorcha de oro y de luz espléndida. Cuando se hallaban así ocupados, Telémaco hizo esta observación: «Estamos, padre, ante un gran prodigio. Todo resplandece aquí: las paredes, los graciosos intercolumnios, las vigas de abeto, las esbeltas columnas. Diríase el llamar de un fuego invisible. Sin duda, ello muestra la presencia de algún dios de los que habitan el ancho cielo». El ingenioso Ulises advirtió: «Calla y no busques explicaciones, pues así proceden los inmortales del Olimpo. Ahora vete a descansar, y yo me quedaré para averiguar algo más hablando con las criadas y con tu madre. Sé que seguramente querrá hacerme algunas preguntas, movida de sus tristes preocupaciones». No se había callado Ulises cuando Telémaco cruzaba la sala, y a la luz de las antorchas se dirigía a su cámara, donde pronto lo venció el dulce sueño. Ulises continuó planeando con Atenea la venganza, y en ese momento bajó del piso la discreta Penélope, semejante a Artemisa, o a la áurea diosa Afrodita. Cerca del fuego había un asiento con incrustaciones de marfil y plata, donde tenía por costumbre acomodarse. Para los pies tenía un taburete cubierto con una piel. Una vez sentada, llegaron las esclavas de blancos brazos para recoger el pan, las mesas y las copas de los pretendientes. Después volcaron la ceniza de los braseros y los llenaron con nueva leña para que las llamas dieran luz y calor. Otra vez Melanto molestó a Ulises diciéndole: «¿Vas, extranjero, a importunarnos toda la noche, yendo de un lado a otro y espiando a las mujeres? Vete de aquí, mendigo maldito, pues has comido ya lo tuyo. Si no sales pronto, te enseñaré la puerta a golpes de este tizón». El prudente Ulises, mirándola despectivo, contestó: «¿Por qué me persigues con tu furla, mujer cruel? Si es porque estoy sucio, visto andrajos y pido limosna, comprende que me obliga a ello la necesidad. E igual les ocurre a todos los mendigos y vagabundos. He vivido en la opulencia, pero Zeus determinó arruinarme. También tú, mujer, perderás un día ese frescor que te hace la más hermosa de las esclavas. Mira que la señora puede hacerte sentir su mal humor, y también está en lo posible que vuelva Ulises. Supongamos, sin embargo, que no regrese. Tiene un hijo que, gracias al dios Apolo, se halla al tanto de las cosas y ya no es un niño». Oyóle la discreta Penélope y llamó aparte a la esclava y le dijo: «Has de saber, perra desvergonzada, que tengo noticia de todo lo que hace, y ahora mismo acabas de portarte de modo que no he de olvidar, y podré hacerte pagar caro. No ignorarás, pues me has oído decirlo, y me proponía informarme de este extranjero acerca de mi esposo. Sufro tanto». Penélope se dirigió a la intendenta: «Trae, Eurínome, un asiento y cúbrelo con una piel de oveja para el mendigo con quien voy a conversar». Eurínome hizo lo que le ordenaba, y poco después, Penélope declaraba lo que venía sufriendo con la larga ausencia de Ulises y con la molesta asiduidad de los pretendientes, que ella había entretenido durante 3 años, tejiendo un paño y deshaciéndolo en parte cada noche. El engaño al fin se descubrió. Terminada ya la tarea, se veía forzada a tomar un nuevo esposo, acuciada a ello por todas partes. Penélope insistió en la pregunta que había hecho el extranjero acerca de su linaje y procedencia, a lo que respondió que había nacido en Creta, hermosa y fértil tierra rodeada de agua, con numerosos habitantes y 90 ciudades. En Creta, añadió, tuve ocasión de ver a Ulises y ofrecerle el regalo de la hospitalidad.
Como teníamos un gran palacio, pude atenderlo bien, a él y a los compañeros, ofreciéndoles además como producto de una colecta, harina, vino rojo, bueyes destinados al sacrificio, en fin, cuanto podían apetecer. 12 días estuvieron los nobles aqueos en la casa, pues el viento boreas les impedía marcharse. Tan fuerte era el temporal que las gentes no podían mantenerse de pie, ello por obra sin duda de una divinidad hostil. Al fin, el día 13º, amainó el viento y pudieron darse a la vela. Ulises se dejaba llevar de su imaginación en mucho de lo que decía con cierta apariencia de verdad. Penélope no podía retener las lágrimas y la escuchaba pensando en el marido que sin saberlo tenía a su lado. Ulises se compadecía de verla sollozar, bien que sus ojos no manifestaron alteración alguna, cual si las pupilas fueran de cuerno o hierro, pues dominaba la emoción para llevar a término su plan. Algo serena, Penélope volvió a decir: «Voy a comprobar, extranjero, si realmente has tenido en tu casa, como has dicho, a mi marido y a los compañeros semejantes a dioses. Deseo saber qué vestido llevaba y cómo era él y los que le seguían». Ulises contestó: «Me es difícil, mujer, satisfacer tus preguntas, pues ha pasado tanto tiempo, casi 20 años, desde que se fue y ausentó de la patria. Voy a decirte, sin embargo, cómo le recuerdo. El noble Ulises tenía un manto espléndido, suave, doble, con un broche de oro de hermosa labor, que figuraba un perro arrancando a un cervatillo de piel manchada, decidido el animal en su resistencia a no perecer. También recuerdo la túnica de Ulises, fina cual piel de cebolla seca, reluciente como el sol. Admiración de cuantas mujeres la vieron. Ignoro si Ulises llevaba antes esas prendas o se las regalaron entonces, dado lo que se hacía querer de todos. Recuerdo que le dio una espada de bronce, otro manto hermoso y una túnica que le caía hasta los pies. Luego lo fui a despedir con todo respeto a su buen navío. Le acompañaba un heraldo, lago mayor que él, cargando de espadas, de tez negra y cabello rizado, llamando Eríbutes, a quien distinguí entre los compañeros, pues entendían bien. Estas noticias movieron aún más el llanto de Penélope al reconocer a Ulises en las señales que había oído. Ya tranquilizada, dijo: «En adelante, huésped, pues ya te compadecía, serás querido y respetado en mi casa. Yo misma le di los vestidos de que hablas, con el broche de adorno. Temo ay no vuelva a la patria, y que el destino fatal le haya llevado a esa Ilion de desgracia y nombre odioso». El discreto Ulises contestó: «Deja, digna esposa de Ulises, de afear el rostro con el llanto por tu marido. No es que te lo reproche, pues no eres la primera mujer en lamentar la muerte de un esposo querido, del que concibió hijos en los dulces trances del amor, aun cuando el tal no igualara a Ulises, comparable a los dioses. Pero cesa ese sufrir y escucha la verdad que voy a comunicarte acerca del retorno de Ulises. Puedo afirmarte que vive, no está lejos de aquí, y os trae muchos preciosos regalos que le han dado, pero en su navegación perdió a los compañeros y la nave, pues había suscitado la irritación de Zeus y Helios por haber matado a los ganados de este dios que le acompañaban. Todos perecieron en el mar de agitadas olas. Él se mantuvo en la quilla de la desgobernada nave, y en la marca lo arrojó a la orilla en la tierra de los Beacios, pueblo que se iguala a los inmortales. Allí lo acogieron con toda cordialidad, le honraron como a una divinidad y le hicieron abundantes obsequios. Hasta se proponían conducirlo a su patria. Hace tiempo que Ulises podría estar aquí si no hubiese preferido irse mundo adelante en busca de riquezas, pues ninguno le iguala en ingenio ni podría rivalizar con él en las mortales. Esto es lo que me contó Fidón, rey de los Tres Tropos, un día que hacíamos libaciones en su palacio. Me juró que tenía dispuesta una nave con su tripulación para el viaje de Ulises, pero me hizo salir de la plaza en un navío que daba a la vela para Duliquio. Fidón me enseñó las riquezas que había reunido Ulises, y me dijo que se había ido a Dodona para consultar la alta y divina Encina acerca de la forma posible de regresar al país. Ello me hace suponer que no tardará en llegar, y que estará aquí ese mismo año con la luna que siga a la de ahora. La discreta Penélope respondió: «Quiera el cielo, extranjero, se cumpla lo que dices.
Pronto recibirás prueba de mi amistad con abundantes regalos. Pero tengo el presentimiento de lo que va a suceder. Ulises no volverá a esta casa, ni tú regresarás a la tuya, pues los que ahora mandan no se comportan como Ulises, siempre dispuesto a la hospitalidad y a favorecer al que acogía, haciéndole llevarse a su país. Ahora, esclavas, ocupaos del baño de ese extranjero. Preparadle un lecho, una alfombra, mantas y buenas colchas para que se halle bien abrigado hasta que venga la aurora en su trono de oro. Y mañana, cuando amanezca, habrá de disponerle otro baño y perfumarlo para que disfrute en nuestra sala junto a Telémaco de un buen almuerzo. Puedo asegurar que nadie repetirá la insolencia, aun cuando hayan de ser reprimidas por la violencia. Y como extranjero, sabrías que aventajado por mi discreción y otras mujeres, si asistes al banquete como estás, sucio y vestido de harapos. Ulises dijo a esto: Óyelo, digna esposa de Ulises. Los mantos y hermosos paños me son odiosos desde el día en que dejé las nevadas montañas de Creta en mi nave de buenos remos. Me acostaré, pues, como antes, cuando pensaba en las noches desvelado y en una yacija miserable. En cuanto al baño de pies, no me atrae tampoco, y no permitiré que me los toque mujer alguna de las que están a tu servicio. Prefiero se ocupe de esto una anciana reservada y que haya sufrido como yo. Si la tienes, no haré posición a lo que ordenes. Penélope le contestó: He recibido en mi casa, querido extranjero, a muchos estimados huéspedes venidos de tierras lejanas, pero ninguno podría compararse en discreción, pues todo lo que dices es sensato y meditado. Tengo una anciana como deseas, precisamente una mujer que crió al desventurado Ulises y cuidó de él desde que la madre lo echó al mundo. Ella te lavará los pies, aunque por la avanzada edad tenga debilitadas sus fuerzas. Así pues, buena Euriclia, ocúpate de este hombre que tiene los mismos años que tu señor, y quizá la asemeja en los pies y en las manos, pues no se me resiste a largo tiempo para que envejezca el infortunio a los hombres. La anciana se cubrió el rostro con las manos y, derramando ardientes lágrimas, dijo lastimeramente, recordando a Ulises: Nada puedo hacer por ti, hijo mío. Zeus te odia como a hombre alguno, a pesar de que nadie te ha ofrendado mejores muslos de reses y las más selectas hecatombes que tú para suplicarle el bien de una vejez feliz y de llegar a haber criado un hijo destacado entre todos. Y he aquí, a ti solamente niega el Dios la ocasión de retornar a la patria. ¿Acaso allá en los palacios de un lejano país se burlan de las mujeres? De él igual se burlan ahora de ti estas perras. Haces bien, extranjero, en no dejar que te laven los pies. Yo lo haré gustosa de complacer a la discreta Penélope. Mas escucha lo que voy a decirte. De los muslos extranjeros que perseguidos por la desgracia han llegado, ninguno recordaba a Ulises como le asemejas tú por el aspecto, la voz y los pies. Ulises respondió discretamente: Cuantos me han visto, buena mujer, dicen lo mismo que tú. La anciana tomó un bruñido caldero y lo llenó de agua fría y agua caliente, mientras Ulises, sentado cerca del fuego, volvía la cabeza preocupado al pensar que Euriclia pudiera notar una cicatriz que tenía en su pie y que le había hecho un jabalí, con lo que todo se descubriría. Así vino a ocurrir en efecto, pues la anciana tenía en sus manos la pierna de Ulises, reconoció al momento la cicatriz, impresionada, dejó caer el pie en el caldero, cuyo bronce resonó al golpe, y se vertió el agua. Euriclia fue presada de dos opuestos sentimientos, de alegría y tristeza, que la movieron a llorar y ahogaron su voz. Acariciándole el mentón, dijo: Ciertamente eres Ulises, hijo mío. No te había reconocido, y ha sido necesario que tocase a mi señor para ello. Diciendo esto, miró a Penélope con el deseo de revelarle que estaba allí su marido, mas Penélope no lo advirtió, pues Atenea la distrajo intencionalmente. A su vez, Ulises, aproximándola a él, le dijo: ¿Por qué, buena anciana, quieres perderme? Recuerda que me has criado y llevado en tu regazo. Hoy, después de grandes sufrimientos, me encuentro en mi país a los 20 años de haberlo dejado. Ya que me has reconocido y que un Dios te ha permitido saber la verdad, guarda el secreto y que nadie en la casa llegue a saberlo. Si un inmortal me ayuda a castigar a los pretendientes y tengo que matar a las mujeres del servicio,
No te perdonaría si me descubrieses, aun cuando hayas sido mi nodriza. La buena Euriclea replicó: ¿Qué dices, hijo mío? Bien conoces la firmeza de mi afecto inquebrantable, pues soy como la dura roca, como el hierro. Pero he de decirte algo que te importa. Si un dios abate por tu mano a los pretendientes, yo he de señalarte a las mujeres que te desprecian y las que están libres de culpa. Ulises le respondió: No será necesario que lo hagas, buena anciana, pues yo sabré cuáles son las unas y cuáles las otras. Pero ahora, silencio, sin que se te escape una sola palabra, y confíate a los dioses. La anciana cruzó la casa para traer otro baño, pues se había derramado el agua del primero. Una vez hubo lavado a su señor los pies y ungido con aceite, Ulises acercó el asiento al fuego para calentarse y se cubrió la cicatriz con los harapos. Penélope deseó tener más noticias. Todavía, extranjero, quiero preguntarte algo antes del descanso. Agradable aún para los afligidos, a quienes alivia también el dulce sueño. La divinidad que me persigue con un padecer constante. Durante el día no hallo otro consuelo que levantarme y sollozar mientras hago alguna labor o vigilo las tareas domésticas. Al llegar la noche y cuando todos se retiran a descansar, me tiendo en el lecho sola para sufrir con el tormento de mis inquietudes y llorar sin cuento. Me pregunto entonces si debo seguir al lado de mi hijo y defender los bienes, la servidumbre y esta morada, respetando el talamo conyugal para conservar mi buen nombre, o conviene siga uno de los aqueos que me solicitan, inclinándome al más noble y más generoso en sus regalos. Mientras mi hijo era pequeño y sin criterio suficiente, no podía casarme y dejar el hogar, pero ahora que es un joven, él mismo apremia que me vaya, irritado de ver cómo los pretendientes destrozan nuestros bienes. Todavía, extranjero, deseo que me declares este sueño que he tenido. Estaba yo distraída viendo una manada de 20 gansos comer trigo remojado en agua, cuando se precipitó desde la montaña un águila de corvo pico, que acometiéndolos furiosa, los mató a todos y los dejó tirados en el suelo. Hecho esto, el águila se elevó nuevamente en el aire, mientras yo lloraba y gemía por lo ocurrido, rodeada de algunas aqueas de hermosas trenzas. Otra vez apareció el águila, y posándose en el saliente del lecho, procuró tranquilizarme con voz humana. Cálmate, hija del ilustre Icario, pues no es un sueño esto, sino la visión de lo que va a suceder. Los gansos son los pretendientes, y si yo antes era un águila, un ave, ahora soy tu esposo, que ha regresado dispuesto a dar la ignominiosa muerte a los que te molestaban. Al oír esto, desperté, y sin tardar, me fui a ver los gansos. Allí estaban picoteando en el trigo, junto a la cubeta, como de ordinario. Ulises explicó así el sueño. El sentido, mujer, es claro, y no hay para qué buscarle otro lado, dado que Ulises mismo te ha manifestado cómo lo llevará a cabo, sin dejar un solo pretendiente con vida. Penélope insistió. No son tan fáciles de descifrar los sueños, extranjero, pues no siempre se realiza lo que anuncian. Así no espero que se cumpla el mío, bien que nos traería satisfacción inmensa a mi hijo y a mí. La cercanía e infortunada aurora hará que se aproxime el momento de alejarme de esta casa, por lo que voy a decirte. He decidido organizar una competencia con las corvas seguras que Ulises planeaba en Irela, y en número de 12, para luego, desde lejos, tirar una flecha que pasaba por los huecos de las 12. Este es el desafío que impondré a los pretendientes, con objeto de elegir el vencedor como esposo, resignándome a dejar el hogar de mi juventud, tan hermoso y bien amueblado que seguramente no he de olvidar ni aun dormida. Ulises aprobó el plan diciéndole: No estará aquí antes que esos hombres, una vez preparado el pulido arco, llegan a tirar sus flechas. La discreta Penélope contestó: Si quisieras, extranjero, distraerme con tus relatos, seguramente el sueño iría de mí, pero no es posible a los humanos permanecer indefinidamente en vigilia. Me voy, pues, a mi cámara para tenderme en el lecho del sufrimiento,
regado por mis lágrimas, desde que Ulises se fue a esa Ilion de desgracia y odioso nombre. Acuéstate tú también, y arregla para ello algo que te acomoda en el suelo, o bien las esclavas se ocuparán de hacerlo. Penélope subió al piso superior acompañada de las sirvientas, y ya en la cámara lloró otra vez a la desventurada de su amado esposo, hasta el momento en que Atenea hizo que se rindiese en la dulzura del sueño. Canto 20. Antes de la matanza de los pretendientes. Incidentes en el palacio. Ulises preparó su lecho en el vestíbulo, extendiendo una piel de buey sin curtir en el suelo y sobre ella otras pieles de oveja. Una vez se acostó, Eurínome lo cubrió con un manto. Así se dispuso a descansar, sin dormirse, y meditando acerca de la manera de deshacerse de los pretendientes. De la sala se habían escurrido las mujeres amigas, fáciles a las risas y a la alegría. Ello tenía de tal modo irritado a Ulises, que dudaba sin matarlas o dejarlas divertirse con los pretendientes una última vez. Al fin, dominando la cólera y golpeándose al pecho, se dijo: «Aguanta, corazón, que ya has sabido sufrir peores cosas el día que el furibundo cíclope devoraba a los bravos compañeros, pues supiste dominarte hasta el momento en que, gracias a la astucia, te viste fuera de la caverna, después de haber creído morir». Mas para llegar a esta resolución, Ulises se removía en su yacita y se preguntaba cómo podría dominar él solo a los osados pretendientes. En esta situación, Atenea descendió del cielo en figura de una mujer y acercándose a él le dijo: «¿Por qué no duermes tú, el más desdichado de los hombres? Esta casa es la tuya. En ella están tu mujer y tu hijo, un hijo tal como puede desearle un padre». A lo que Ulises respondió: «Todo lo que acabas de decir, diosa, es cierto, pero me inquieta una gran preocupación. ¿Cómo podré enfrentarme yo solo con los numerosos y cínicos pretendientes? Y también está otra dificultad aún mayor. Si logro matarlos con tu ayuda y la de Zeus, ¿dónde me refugiaré después? Deseo que pienses en ello». Atenea, la inmortal de mirada luminosa, le contestó: «Si las gentes depositan su confianza en un compañero más débil que yo, no olvides que soy una diosa que te ha protegido en todas las dificultades. Oye lo que voy a decirte. Vendrían 50 grupos de hombres a rodearnos furiosos para matarnos, y tú podrías quitarles sin peligro y ante sus mismos ojos los bueyes y las gordas ovejas. Pero ahora duerme, pues no deja de ser penoso pasar toda una noche sin descansar. No tardarás en verte libre de estas penalidades». Dicho esto, Atenea dejó caer el sueño reparador en los párpados de Ulises y regresó al Olimpo. Entretanto, se había despertado Penélope, y lloraba en el mullido lecho. Luego, algo más serena, invocó a la diosa Artemisa. «Ojalá, Artemisa, inmortal venerable, me atravesaras el pecho con una de tus flechas y me quitaras instantáneamente la vida, o que un torbellino se apoderase de mí y me llevara por el aire para lanzarme en el océano y en el reflejo de sus olas, terminando por desaparecer bajo la lúgubre tierra, y ver a yo Ulises. Ello antes de dar yo la alegría y goce a un hombre indigno de tal regalo. Todavía es soportable el dolor, cuando las lágrimas ayudan a sufrirlo durante el día. Angustiada el alma, y también en la noche, si nos domina el reposo, que trae el olvido de todo. Pero hay un Dios que me envía sueños terribles, y esa misma noche veía a mi lado un hombre que semejaba a Ulises, según era cuando se marchó, y gozosa pensaba que no era aquello un sueño, sino una realidad». Apenas había dicho esto cuando hizo su aparición la aurora de trono de oro. El noble Ulises oyó la voz de Penélope sollozando, y se le ocurrió que le había reconocido, y que estaba allí, cerca de él. Así, incorporándose, recogió el manto y las pieles de oveja en las que descansaba, las dejó en un asiento en la sala, y se llevó fuera la del buey. Seguidamente, alzando las manos, hizo esta invocación a Zeus: «Si los dioses Zeus consienten en que después de haber andado errante a través de los mares y las tierras vuelva a mi patria y me recobre en ella de los infortunios padecidos, ruego a los hombres de esta morada que digan algún presagio en mi favor, y yo advierta alguna señal de Zeus».
El dios atendió la súplica e inmediatamente hizo retumbar el trueno sobre el Olimpo desde un lugar elevado y sin nubes, lo que no pudo menos que satisfacer a Ulises. Ocurrió también que una mujer, ocupada en moler grano, dejó oír una exclamación profética, desde el sitio en que las 12 mujeres movían las piedras de las moliendas y obtenían la harina de cebada y trigo, sustento de los humanos. Ya estaban dormidas las compañeras después de la tarea, cuando una de ellas, la más floja, que no había terminado, detuvo la muela y dijo: «Soberano Zeus, que reinas sobre los dioses y sobre los hombres, y has lanzado un trueno, a pesar de que no hay ninguna nube, lo que hace pensar en una señal que le envías a alguien. Escucha la súplica que te dirige esta infeliz, y que sea hoy el último día en que los pretendientes se festejan aquí. Esos hombres que agotan mis fuerzas en la tarea de molerles harina. Sí, ojalá sea la próspera que se sienten a la mesa este palacio». Ulises se alegró de tal palabra profética y del trueno enviado por Zeus, pues estas señales le hacían aguardar confiado la ocasión de castigar a los responsables de los abusos y crímenes. Entretanto acudían las criadas y encendían el fuego. Telémaco se levantó del lecho, se vistió y colgó la espada. Ató a sus pies unas hermosas sandalias, tomó una lanza bien afilada y desde la entrada del palacio dijo a Euriclea: «¿Te has cuidado, ama del extranjero? Nuestro huésped, ¿se le ha procurado el lecho y la comida, o lo han dejado abandonado? Mi madre suele ser desigual. Ya tiene demasiado a una persona insignificante, o se despreocupa de otra que vale mucho más». La buena Euriclea contestó: «Harías mal, hijo mío, en quejarte en esta ocasión de algún descuido. Sentado el amor del fuego, el huésped ha bebido todo lo que quiso, y cuando se le ofreció pan, dijo que ya no quería más. Al llegar la hora de acostarse, Penélope ordenó a las esclavas le preparasen un lecho, pero él no quiso dormir con tanta comodidad, y pasó la noche tendido en una piel de buey, sin curtir, y varias pieles de oveja, y luego lo cubrimos con un manto. Telémaco, una vez informado, cruzó la casa lanza en mano y seguido por los perros, y se dirigió al ágora para reunirse con los aqueos de hermosas grebas. En tanto Euriclea daba algunas órdenes a la servidumbre. «Vamos a la tarea, que unas barran y frieguen la casa, cubran los labrados asientos con hermosos tapices, limpien otras las mesas con esponjas, cuiden de las crateras y de las copas de doble asa. Algunas irán a la fuente para buscar el agua. Pronto llegarán los pretendientes, pues hoy es día de fiesta para todos». Las sirvientas se apresuraron a cumplir lo que se les mandaba. 20 de ellas se encaminaron a la fuente, mientras las demás se aplicaban en las demás labores. Aparecieron otros sirvientes con un cierto aire de impotencia, que se aplicaron a partir leña, mientras volvían las mujeres con el agua. Llegó después el porquerizo con 3 cerdos, los más gordos de la piara. Dejándolos osar en el cercado, preguntó amablemente a Ulises: «¿Se ocupan de ti, extranjero, o te tratan mal como antes?». A lo que Ulises contestó: «Ojalá castiguen los dioses, Eumeo, la insolencia de los hombres que en casa ajena se comportan de un modo que repugna, pues no tienen ni sombra ni prudencia». En ese momento venían Melantío y 2 pastores con las cabras más hermosas de los establos para la comida de los pretendientes. Luego de atarlas en el pórtico, dirigió a Ulises algunas palabras molestas. «Todavía, extranjero, vas a importunarnos pordioseando. ¿Cuándo te irás? Pienso que no vamos a separarnos, sin medir antes nuestros puños, pues desagrada tu modo de pedir limosna. Además, ¿no hay otras puertas a donde llames?». Ulises no le contestó, pero movió la cabeza en silencio mientras pensaba en la venganza próxima. Vino el tercero Filetío, mayoral de los pastores, conduciendo una vaca que no había parido, y algunas cabras gordas. También las ató en el pórtico, y acercándose al porquerizo le preguntó: «¿Quién es este extranjero? ¿Y cuáles son su familia y su país? Aunque desdichado, tiene el aire de un rey, pero los dioses suelen dejar en abandono a los vagabundos, y hasta no evitan los sufrimientos de los reyes». Acercándose a Ulises y con gestos de amigo, le dijo:
Salud, extranjero, y que el futuro te sea feliz, pues ahora te abruma el infortunio. Oh poderoso Zeus, ningún dios es más terrible que tú. No tienes piedad de los humanos, pues los traes al mundo y luego los persigues con desgracias y crueles infortunios. Al verte, extranjero, me vino un sudor, y acudieron a mis ojos las lágrimas recordando a Ulises, que seguramente andaba errante, vestido como tú, de harapos, si es que vive. Si hubiera muerto, lo lloraría aún más, pues me tomo, siendo muchacho, para apacentar sus ganados. Ahora, estos son innumerables, pero otros hombres me mandan a traerlos para sus banquetes, sin cuidarse del hijo residente en este palacio, ni temer el castigo de los dioses. Su único afán es repartirse los bienes del dueño de esta vivienda, que falta de aquí desde largos años. Hace tiempo me hubiera ido yo a servir a otro señor, mas no puedo sufrir esta situación, bien que todavía espero que vuelva desventurado. No sé de dónde, y que, otra vez dueño de su casa, arroje de ella a los pretendientes. A esto Ulises respondió: No pareces, boyero, un hombre de ruines sentimientos, o sin espíritu. Por el contrario, discurres con buen juicio, por lo que voy a decirte una cosa, y hacer un juramento solemne, a saber, cuando Ulises regrese, es seguro que estarás aquí, y podrás ver cómo logra batir a los pretendientes que se han adueñado de este palacio. El boyero contestó: Ojalá se cumpla la predicción. Verías entonces cuán poderosos son mis brazos. Eumeo elevó un ruego a los dioses para que favoreciese el regreso de Ulises. Los pretendientes seguían planeando la muerte de Telémaco, pero he aquí que, hallándose reunidos, apareció del lado izquierdo un águila alternada con una tímida paloma entre las garras. Viéndola, Antímono habló así: Nuestro propósito de matar a Telémaco fracasará, así que abandonémoslo y pensemos en comer. Todos se manifestaron conformes, y entrando en la sala, dejaron los mantos en los asientos y degollaron gordos carneros y cabras, grasientos cerdos y una hermosa vaca. Una vez asadas las entrañas de los animales, se las distribuyeron y prepararon el vino, que el porquero sirvió en copas. El mayoral de los pastores, Piletio, ofreció pan en lindas canastillas, y Melantío escanciaba la bebida. Telémaco, que tenía su plan, instaló a Ulises en la sala, cerca del zaguán, y en una mesa con mala silla. Delante de una mesita, le sirvió una porción de las entrañas, y vino en una copa de oro, diciéndole: Siéntate y toma esto, pues yo te defenderé contra los insultos y violencias de los pretendientes. Esta casa no es de cualquiera, entre ella mía, sino de Ulises, que la adquirió para mí. Y vosotros, pretendientes, manteneos tranquilos, evitad insultos y golpes para que esto no termine mal. Al oírle hablar con esta audacia, todos se mordieron los labios, y Antino hizo esta observación: No recojamos, aqueos, esa amenazadora declaración de Telémaco, pues Zeus no lo consiente. De otro modo ya hubiéramos hecho callarse a este charlatán. Telémaco, despectivo, no quiso darse por enterado de tal salida de tono. Los heraldos, entretanto, conducían la sagrada hecatombe para los dioses, y los aqueos de larga cabellera se iban reuniendo en la brumosa arboleda de Apolo, el arquero. Una vez que asaron las partes de carne destinadas al sacrificio ritual y las apartaron del fuego, se hicieron las porciones destinadas a los comensales, y dio comienzo el banquete. Los sirvientes ofrecieron a Ulises una parte igual a la de ellos, pues les había ordenado Telémaco. Atenea, lejos de procurar que los pretendientes refrenaran su tendencia injuriosa, estimó esa crueldad, que agudizaría el resentimiento de Ulises. Entre los reunidos estaba el desvergonzado Cetipsio, hombre intensamente rico, con uno de los más asiduos sociantes de Penélope, quien tomó la palabra. Escuchadme, nobles pretendientes, lo que voy a deciros. Se le ha dado al extranjero una porción igual que a los demás, cosa que encuentro injusta por tratarse de un invitado de Telémaco. Ahora bien, quiero hacerle también mi obsequio, para que a su vez pueda recompensar a la mujer del baño o a otro de los criados de la casa. Y pasando del dicho al hecho,
tiró a Ulises una pata de buey que tenía en la mano en un canasto. Ulises pudo evitar el golpe, bajando la cabeza, y se sonrió de dientes afuera al verse maltratado, mientras el trozo de carne iba a estrellarse contra la pared. Telémaco no tardó en reprender a Cepipcio. Gran fortuna que no hayas acertado al huésped, pues te hubiera ido en ello la vida, por obra de mi lanza. Así tu padre habría tenido que preparar los funerales en vez de la boda. Nadie se permite estas insolencias, pues si hasta ahora era un niño, ya tengo criterio para distinguir lo bueno de lo malo, y no estoy dispuesto a consentir los abusos que aquí venís haciendo. Degollar mis carneros, el vino bebido a discreción y el pan consumido sin medida. Basta ya de tantos daños a mi hacienda. O si habéis decidido acabar con mi vida, aquí me tenéis, ya que es preferible morir a presenciar estas cosas que irritan, atropellados mis huéspedes y atropelladas las mujeres del servicio de mi mismo palacio. Todos permanecieron como mudos, hasta que al fin tomó la palabra Argelao. No sería correcto, amigos, contestar con violencias a una declaración justa. No debéis, pues, maltratar al extranjero ni a servidor alguno de la casa, pero deseo que Telémaco y su madre oigan algunas frases conciliadoras que acaso les agraden. Mientras abrigabais la esperanza de ver al prudente Ulises otra vez en su morada, no hubiera sido razonable censurar esa espera, mas ahora, ya es seguro que no ha de volver. Así que, Telémaco, siéntate al lado de tu madre y dile que tome por esposo al pretendiente más noble y generoso en los regalos. De este modo podrás disfrutar de lo tuyo, pues ella tendrá que ocuparse de otro hogar. A esto el discreto Telémaco comentó: nadie, Argelao, podrá culparme de retrasar el casamiento de mi madre, por Zeus y los sufrimientos de mi padre muerto o en vida errabunda. Mi consejo es que ella elija el marido de su agrado, y por mi parte, le haré magníficos obsequios, pero me avergonzaría moverla, con alguna palabra dura, a irse del palacio contra su deseo. No permitan los dioses que lo haga. En ese momento, Palas Atenea decidió en quitar a los pretendientes, haciéndolos estallar en risotas, pero su alegría era forzada, pues iba mezclada de lágrimas y de pruritos de sollozos, mientras engullían trozos de carne que goteaban sangre. Teoclímeno, semejante a un dios, quiso animarlos. «¿Qué mal humor es ese, desventurados? Las sombras de la noche rodean vuestras cabezas, vuestros rostros, vuestras rodillas. Se oye algún gemido, se baña las mejillas el llanto, correr por la sangre, por los muros y por los hermosos intercolumnios. El vestíbulo y el patio parecen invadidos por fantasmas que se lanzan hacia las tenebrosas profundidades del Erebo. Del cielo ha desaparecido el sol, y nos escapa una bruma funeral». Al oírle esta expansión de Teoclímeno, se echaron todos a reír, y Eumímaco tomó la palabra antes que nadie. «Ese loco que habla y acaba de llegar merece que los jóvenes lo echen de la sala, donde solo ve tinieblas». Pero Teoclímeno le replicó: «No necesitas, Eurímaco, hacer que me guíen afuera, pues tengo ojos, oídos, 2 pies y un espíritu perfectamente sano que bastan y sobran para que me vaya de aquí. No sin deciros que presiento un infortunio del que ninguno de vosotros escapará, ninguno de los pretendientes, pues os comportáis mal con las gentes de la casa y solo pensáis en hacer daño sin cuenta». Seguidamente, Teoclímeno salió de la sala y se fue a la de Pireo, quien lo recibió con muestras de alegría. Los pretendientes se miraban los unos a los otros y se burlaban de los huéspedes de Telémaco para molestar, y uno de los jóvenes llegó a la insolencia de decirle: «Dudo, Telémaco, sea yo menos afortunado que tú al recibir invitados». Y ahí está la deliciosa muestra de que ese vagabundo y mendigo, hambriento de pan y vino, inútil de toda inutilidad, y ese otro, que se ha permitido hablar en profeta. Lo mejor que podría hacerse, créemelo, es meterlos en una nave y enviarlos a los cilicianos, que los pagarían bien». Así se manifestaban los pretendientes, sin que Telémaco se cuidara de lo que decían, sino que miraba a su padre en silencio y esperaba pacientemente la hora en que descargaría el puño sobre ellos. La discreta Penélope escuchaba lo oído a todo,
acomodaba en su hermoso asiento frente a los comensales que habían preparado gozosamente aquella mañana un magnífico banquete, sacrificando un número de reses. Otra era la fiesta que le esperaba en la noche, desagradable cual cena alguna, pues en esa ocasión iba a ser servida por una diosa y un héroe valeroso, ya que los pretendientes habían sido los primeros en planear un crimen. Canto 21. El arco de Ulises. Atenea, la diosa de radiante mirar, inspiró a la discreta Penélope la idea de ofrecer a los pretendientes el arco para el concurso de tiro, que iba a ser como un anuncio de muerte. A este efecto subió Penélope la escalera, de la mano en la curvada llave de bronce con mango de marfil, seguida de sus sirvientas, y entró a la cámara más apartada que guardaba los tesoros reales, el bronce, el bien labrado hierro, también un hermoso arco, con su carjal lleno de flechas silbadoras. Era un regalo que le habían hecho a Ulises, al que supo corresponder con una afilada espada de buena lanza. El cambio de obsequios tuvo lugar en Mesenia, cuando fue a esta ciudad siendo muy joven, con la misión de reclamar al pueblo la deuda trascendentista de ovejas y sus pastores, que los menecíos se habían llevado en sus naves. En tal ocasión se encontró con Ifitos, que buscaba en la misma región 12 yeguas desaparecidas y algunas mulas en calidad de trabajo, o que dio motivo a una relación amistosa en Ifitos y Ulises, que al cambio de indicado de regalos, pero nunca llegaron a sentarse el uno a otro en la mesa del otro. Dejaron el palacio cuando se iba a la guerra el arco de Ifitos, que conservaba como un recuerdo del amigo y solo utilizaba en el país. Llegada Penélope a su cámara de pulido, soltó la correa del anillo, y después de introducir la llave, descorrió los cerrojos de la puerta, que al abrirse hizo un ruido semejante al mugido de un toro que pase en una pradera. Penélope subió al tablado de los cofres repletos de fumados y vestidos, y descolgó el arco de su reluciente estuche. Sentándose, lo puso en las rodillas, y vencida por la emoción y sollozos, sacó el arma preferida de su esposo. Extenuada de llorar y ya más serena, bajó a la sala con el arco y el carcaj, enseguida de esclavas que llevaban una caja que sostenía trozos de hierro y bronce que servían al rey para sus distracciones. Al llegar cerca de los pretendientes, se detuvo y ocultó el rostro con el velo de brillantes reflejos, teniendo a su lado 2 esclavas, una a su derecha y la otra a su izquierda. Enseguida habló a los reunidos: «Escuchad, pretendientes de ánimo altivo, que os habéis posicionado de esta casa para comer y beber diario sin descanso, en ausencia del dueño de ella, hace tiempo lejos de aquí. Tal conducta solo puede justificarse por vuestro deseo de casaros conmigo. Ahora bien, he decidido ofreceros en la ocasión de una competencia que en relación con este propósito, quien revele la mayor habilidad y logre pasar su flecha a lo largo de 12 segueres, tendrá el premio de que yo le siga y deje por él esta casa hermosa y bien provista, donde he pasado la juventud y recordaré siempre hasta en mis sueños». Dicho esto, ordenó a Eurímaco disponer el arco. Dicho esto, ordenó a Eumeo de que dispusiera el arco, que el buen porquerizo recibió llorando. También sollozaba el boyero, viendo el arma que su señor tanto apreciaba, pero Antino lo reprendió violentamente. «Patanes sin espíritu, gentes rastreras, y a cuál más estúpida. ¿Por qué lloráis y removéis el dolor de esta muerte? ¿No es bastante su sufrimiento con la pérdida del esposo amado? Quedaos tranquilos y en silencio, oíd a llorar afuera, dejando aquí el arco para el concurso, que habrá de ser duro. No hay entre todos los pretendientes uno solo que pueda compararse a Ulises, lo aseguro porque lo he visto y recuerdo, y eso que entonces yo era bien joven, poco más que un niño.
Dijo esto Antino, pero en el fondo de su corazón se sentía halagado de tender la cuerda y llevar la prueba hasta el final, pues era el primero que iba a ensayar las flechas del intachable Ulises, el que, sin reconocerlo, había insultado hacía poco, y con quien intachaba a los otros. Telémaco tomó la palabra. Aunque parezca extraño, seguramente Zeus ha trocado mi espíritu. Veo que mi querida madre, mujer reflexiva, declara que piensa dejar esta casa para seguir a otro hombre, lo que me hace reír y dar señales de que he perdido el juicio. Pues bien, ese es el premio de la competencia. Una mujer como no hay otra en la tierra Aquea, en la sagrada Pilos, en Argos y Micenas, en la misma Ítaca, ni en el continente negro. No necesito alabar a mi madre, pues la conocéis. Importa, pues, no detenerse a discutir, sino decidirse tomar el arco. A ello, pues, también yo voy a probar. Y si logro que mi flecha llegue al otro extremo, evitaré el disgusto de mi venerable madre salga de la casa y se vaya con otro marido, dejando un hijo capaz, ya como su padre, de triunfar en los concursos gloriosos. Cuando terminó de hablar, se quitó la purpera túnica, se levantó con rápido movimiento y se puso a un lado de la afilada espada. Seguidamente se ocupó en colocar las asegúreces Seguidamente se ocupó de colocar las segures cavando un largo foso, donde las ordenó alineadas, y sujetó con tierra, que fue pisando alrededor de cada una. Todos quedaron sorprendidos en la oscuridad y acierto con el que procedía, y eso que nunca lo habían visto hacer. Después, situándose en el umbral, probó el arco con ansiedad de tenderle la cuerda y lanzar una flecha. Ya estaba a punto de conseguirlo, cuando Ulises le hizo una señal para detenerse, en el entusiasta propósito. Entonces Telémaco dijo a los reunidos: «Cosa bien triste es la de no alcanzar la fuerza necesaria y quedarme fracasado, a menos que sea debido a mis pocos años y a la falta de vigor necesario para vengarme de quien me ofenda. Y como todos me aventajáis en eso, tomad el arco y que empiece la competencia». Telémaco dejó entonces el arco y la flecha en tierra y volvió a sentarse. Antino secundó las palabras diciendo: «Vamos a ello, amigos, cada uno a su turno. Comencemos por izquierda, esto es, por el sitio en donde el escanciador comienza a servir el vino». Todos se manifestaron conformes. El primero que se levantó fue Liodes, arúspice de los pretendientes, quien solía sentarse al fondo de la sala cercana de hermosa crátera. Solamente él reaccionaba ante la injusticia, y estaba indignado por la conducta de los pretendientes. Tomó el arco y la flecha veloz, y se dirigió hacia el umbral, y ensayó el arma con inútil esfuerzo de sus manos, delicadas, declarándose pronto desanimado. «Amigos, no tengo energía bastante para tender el arco. Venga pues otro a tomarlo. Muchos son los que yo habrían de rendirse con su pasión a esta arma. Pues es mejor morir a vivir sin alcanzar lo que solicitamos. Juntos en una espera sin término. Más de uno, entre los que coincidimos aquí, se alaba abrazando el pecho, de que se casará con la esposa de Ulises cuando haya ensayado el arco. Quizá no piense igual y se decida a buscar otra mujer aquea, de hermoso velo, para obsequiarla con regalos nupciales. En cuanto a Penélope, hará bien en elegir al hombre que, señalado por el destino, le ofrezca más ricos presentes». Liodas dejó también el arco y la flecha en tierra, y se volvió a su asiento, no sin que Antino le increpara. «¿Qué has dicho, Liodes, sin sentido alguno? Tus palabras de amenaza no pueden menos que indignarme. ¿Qué este arco va a costar la pasión y la vida? ¿Por qué no lo has tendido? Culpa a ello a tu vulnerable madre, que te echó al mundo incapaz de hacerlo. Otros podrán, según verás enseguida». Antino ordenó luego al mayoral de los caballeros: «Enciende, Melantino, un buen fuego en la sala. Coloca cerca un asiento con una piel y trae una bola de cebo para que los competidores jóvenes calentemos y engrasemos el arco, poniéndolo en condiciones de que participemos en el concurso».
Mas de nada les sirvió la preparación del arco, y los pretendientes jóvenes tampoco mostraron fuerza bastante para tender el arma, mientras Antino y Eurímaco, los mejores dotados entre aquellos rivales y semejantes a dioses, continuaban reveréndose. En ese momento salieron de la sala el boyero y el porquerizo, mayor seguidor de Ulises, quien les dio con exquisita bondad una vez estuvieron afuera. Deseo comunicaros algo que acaso debería reservar para mí, mas el corazón me dice que hable. ¿Qué haríais si un dios trajera de pronto a Ulises? ¿Estaríais dispuestos a luchar por él o en favor de los pretendientes? Decídmelo con toda sinceridad. A lo que el boyero contestó mirando a lo alto. Ojalá, Zeus, hagas que nos vuelva según deseo. Si ocurriese, conoceríais el poder de mi fuerte brazo. Análogamente, Eumeo pedía a los dioses el retorno del prudente Ulises, quien convenció de la buena disposición a los servidores, les dijo ahora: Pues bien, ya está aquí, y ya me tenéis. He vuelto después de 20 años de incontables sufrimientos. Sois los únicos en desear mi regreso, pues nadie más se ha oído manifestaciones de este sentido. Así que voy a confiaros mi resolución bien meditada y decidida. Si alguna divinidad permite que logre batir a los pretendientes, os procuraré una esposa, bienes suficientes y una casa cerca de la mía, y en delante seréis los amigos y hermanos de Telémaco, como prueba irrefutable de que soy Ulises. Verdad esta cicatriz, la herida que me produjeron los blancos colmillos de un jabalí. Ulises apartó sus harapos y mostró la enorme cicatriz. Al verla quedaron convencidos sin la menor duda y, dominados por la emoción, rompieron a llorar, a abrazarlos a Ulises, besándole apasionadamente la cabeza y en los hombros. Hubieran dejado de correr las lágrimas hasta la noche si el héroe no los hubiera tranquilizado diciéndoles: Dominad el llanto y esos sollozos. No los vea alguna sala, y no los vea Dominad el llanto y esos sollozos, no sea que salga alguien, os vea, y luego lo cuente adentro. Volvamos a la sala uno a uno, yo delante, y convengamos una señal a los pretendientes. No van a permitir que él me dé el arco y el carcaj. Pues bien tú, excelente Homeo, llegando a ser un momento, lo tomas y me lo entregas sin darme ninguna explicación. Luego mandas a las mujeres que cierren las puertas de las cámaras, advirtiéndoles que si oyen quejidos y gritos en la sala, no salgan a enterarse de lo que ocurre, sino que sigan donde están, calladas y aplicadas a sus tareas. A ti, excelente Filetio, te encargo que cierres la puerta del palacio, y eches el cerrojo sujetándolo con una cuerda. Seguidamente Ulises entró a la casa y fue a sentarse en el sitio que antes había ocupado, siguiéndole los dos servidores. Ellos precisamente en el momento en que Eurímaco se daba vueltas con el arco y lo calentaba en el fuego, pero sin lograr que tal preparación facilitase e inútil esfuerzo de tenderlo, y no con su gran concertad gritase: Gran humillación esta es para mí y para todos. No me aflige el fracaso, solamente por lo que afecta al matrimonio deseado. Bien que no falte novia en el país de la mismísima Ítaca. Me disgusta vernos inferiores al divino Ulises, incapaces de tender su arco. Aprobio que sea nuestros descendientes llegara a comentar. A lo que Antino observó: No será así, Eurímaco, y tú mismo debes comprender. Hoy celebra el pueblo la sagrada festividad del dios, y no es ocasión de manejar el arco. Déjalo tranquilo, y suspendamos la competencia en cuanto las asegures puedo que queden plantadas. Sin inconveniente alguno. No creo que se atreva nadie a quitarlas. Que el escanciador haga una ronda de copas para una libación. Y de ahora sosiego el arma. Mañana cuide Melantío de traer temprano las cabras más hermosas de los rebaños y ofreceremos a los muslos de Apolo, para seguir luego la competencia. Todos estimaron buenas palabras de Antino. Los heraldos dieron aguamanos y los servidores llenaron las crateras hasta los bordes. Pasando las copas, una vez se hicieron las libaciones, y todos hubieron bebido y cumplidamente, el ingenioso Ulises tomó la palabra y dijo con intención: Escuchadme, pretendientes de la reina ilustre, pues es preciso que os diga lo que siento, sobre todo me dirijo a Eurímaco y Antino.
que han hablado con tanto acierto para que deje tranquilo el arco hasta mañana. Ahora bien, permitid que ensaye mi brazo y mi fuerza para ver si conservo el vigor y la flexibilidad de antes, o si mi vida agitada y a la miseria han destrozado mis energías para siempre. Al oírle, todos le recriminaron con violencia, temiendo que consiguiera retender el arco, y Antino le increpó así: ¿Cómo, extranjero miserable, se te ocurre tal insensatez? ¿No te basta ser nuestro comensal y enterarte de lo que decimos, cosa que jamás ha alcanzado mendigo alguno? Sin duda se te ha subido a la cabeza el vino dulce con sabor a miel, lo que suele suceder a cuantos exceden en la hora de beber. Mira lo que haces, pues te aguardan infortunios si logras tender el arco. No esperes benevolencia alguna en el pueblo, y ten por seguro que te enviaremos sin tardar en un navío negro a los dominantes del rey Equeto, a los dominios del rey Equeto, azote de los mortales, donde no tendréis salvación beneve, pues tranquilamente y no quieras competir con hombres más jóvenes que tú. Bebe pues tranquilamente, y no quieras competir con hombres más jóvenes que tú. La discreta Penélope creyó necesario intervenir. No es correcto ni justo ultrajar los huéspedes que Telémaco recibe en esta casa. ¿Piensas acaso que si el extranjero llegase a tender el gran arco de Ulises, confiado en su brazo y fuerza, consentiré yo en ser su mujer? No os preocupéis, pues si comed en sosiego, ya que semejante suplicia no viene a cuento. Eurímaco le respondió: Hija de Icarios, discreta Penélope, en modo alguno imaginamos que puedas irte con este hombre. Cayendo en extraordinaria insensatez. Pero esto no excusa que nos avergüence la posibilidad de que las gentes lleguen a decidir que los pretendientes nos hallemos lejos de igualar a Ulises con el arco. Mientras un mendigo vendido no sabe menos de dónde logra tenerlo en el primer intento, y acaba de besar las seguridades. Si diésemos ocasión a que eso sucediera, caeríamos en tremendo aprobio. A lo que replicó la discreta Penélope: No es posible, Eurímaco, tener buena fama en el pueblo y a la vez devorar insaniosamente la hacienda de un hombre sin tacha. Este extranjero es corpulento, de vigor y apariencia. No es posible, Eurímaco, tener buena fama en el pueblo y a la vez devorar ignominiosamente la hacienda de un hombre sin tacha. Este extranjero es corpulento, de vigor y apariencia, y se aprecia de excelente linaje. Dadle el arco y veamos lo que hace. Y si Apolo le reserva el manto y una túnica, un afilado chuzo para que se defienda de los perros y de los hombres, y una espada de doble filo, también le daré unas sandalias, y le enviaré a donde prefiera irse. Telémaco tomó la palabra. Nadie, madre, dispone de este arco con más derecho que yo, y así me corresponde darlo a rozarlo a quien quiera, de tal suerte que un hombre alguno de los que manden a la espera de Ítaca o en las islas de Lide, tierra de criadura de caballos, tendrían autoridad para impedirme regalar esta arma al extranjero en plena propiedad. Vuélvete pues, madre, a la cámara y ocúpate de tus tareas, del tejido y del uso, y haz que las sirvientas se apliquen a las suyas. Las armas, en este caso el arco, importan solo a los hombres, ahora a mí, pues soy el amo de esta casa. Extrañada de estas palabras, la discreta Penélope se volvió a su cámara. Impresionada de las esclavas, sintió arrasados en lágrimas sus ojos y pensamientos dirigidos al amado esposo, hasta que Atenea derramó en sus párpados la caricia de un dulce sueño. El buen mayoral, entretanto, tomó el concavado arco y de las protestas de los reunidos que le gritaban: ¿A dónde lo llevas, miserable Borqueciro, loco de atar? Si Apolo no es favorable con él ni con los otros dioses inmortales, no tardarán en devorarte con tus míseros perros veloces junto a los cerdos y los lejos de las gentes. Eumeo, asustado entre las rechiflas,
Volvió a dejar el arco donde estaba, pero Telémaco le gritó: Llévate, abuelo, ante las rechiflas. Llévate, abuelo, el arco, y no obedezcas a estos. Mira que soy más joven que tú y más fuerte. Podría echarte de la casa y correrte a pedreras en el campo. Lástima no hacerlo con los pretendientes y expulsarlos del palacio. Los pretendientes se rieron distraídos de su rencor hacia Telémaco. Así que el porqueciro atravesó la sala con el arco y lo puso en las manos de Ulises, y fue a comunicar a la nodriza Euriclia el encargo que le cerrase las puertas en previsión de lo que sucediera. Filetio, a su vez, se ocupó de la interceptar la entrada del patio, sirviéndose allí las cuerdas de un navío que encontró allí cerca. Hecho esto, se sentó adonde antes, fija la mirada en Ulises, ya que examinaba el arco, tocándole aquí y allá para asegurarse de que la larga ausencia del dueño, la calcoma, no le hubieran averiado el material. Al observarlo, uno de los pretendientes dijo al anciano: Sin duda este hombre sabe lo que es un arco y cómo se trata. Quizá tenga alguno parecido en su casa, ese vagabundo sospechoso, o se propone construirlo, pues mira cómo lo trata. Otro declaró: Ojalá no acierte en la vida mejor que ahora con el arma, el pobre diablo. El discreto Ulises, después de examinar cuidadosamente el arco, como el buen teñidor de la lira que pone la cuerda en la nueva clavija, lo tendió sin esfuerzo, y ensayó produciéndose con un sonido agudo semejante al de un cuchillo en la golondrina. Al advertirlo, los pretendientes se turbaron, y el de los mudos de color, en ese instante, Zeus hizo retumbar un trueno, señal de un presagio gozoso para el noble y sufrido Ulises, quien tomó una flecha de la mesa próxima. Las otras flechas del carcaj iban a conocerla sin tardar los pretendientes, y acomodándola bien, la hizo partir en dirección al blanco, sin moverse del asiento. La flecha recta en el veloz recorrido atravesó los huecos de las segures y fue a salir al otro extremo con la rijera que formaban. Ulises, dirigiéndose a su hijo, le comentó así: Ya ves, Telémaco, como tu huésped no te deja mal, pues he dado en el quito sin fatigarme, gran cosa de tender el arco. Mi vigor continúa en forma, y hace quedar mal a los pretendientes. Ahora, sin esperar la noche, creo que deben ir a cenar aquí los reunidos, para luego recrearse con otras diversiones, tales el canto y la música, según acostumbraban en los festines. A estas palabras siguió una señal suya con las cejas. Telémaco se ciñó la espalda de agudo filo, y tomó la lanza y se puso al lado de su padre, bien armado con el rutinante bronce.